Miras esto, hermano y hermana, porque cuando se vestía alguien con un efod de lino, era algo elegante, era algo presencial, algo precioso, algo que estabas mostrando que la ocasión era algo importante, que lo ameritaba, el que tú fueras con una apariencia de pulcritud, de perfección, con una apariencia de elegancia, de saber estar. Y me encanta porque dice que él, cuando estaba tan perfectamente vestido para el Señor, cuán importante que aquí nos habla que para estar delante de nuestro Dios también debemos estar vestidos acorde a su presencia. Y hermano y hermana, yo no te estoy diciendo cómo vestir, te estoy diciendo que para Él cada detalle es importante y que todo lo que hagamos, repito, aún vestirnos, aún maquillarnos, peinarnos, hacernos las uñas, los hombres ponerse su corbata o los zapatos que llevan o la camisa, no lo sé, el estilo de cada uno, pero aún eso, hermano y hermana, es importante que lo hagas para el Señor. Aquí nos dice la palabra que David estaba delante de la presencia de Dios y que iba él con un efod de lino. Nada de lo que la Biblia explica es porque sí. Y con esto nuestro Dios te dice, también me fijo en cómo te vistes, si lo haces para mí, si te importa cómo te veo yo, no cómo te ven los demás. Hermano y hermana, cómo te ve el Señor, porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón para Él. ¿De qué nos vale llevar una falda que toca los tobillos o como yo ahora, un cuello alto, simulando algo, simulando modestia, simulando pudor, si en nuestro corazón no hay pureza, si en nuestro corazón no hay humildad y si no lo hacemos para el Señor, sino para que los demás piensen que somos de esa manera o no? El Señor te dice, no me fijo en cómo te vistes, sino en cómo es importante para ti mi opinión. Aún en eso, nuestro Dios te dice que en cómo vistes también es importante su opinión. Y hermano y hermana, esta es una conversación entre tú y Él, porque eso es algo muy personal, pero el Señor te dice hoy, también cuenta conmigo para eso, para todas las cosas, dice la palabra en Colosenses. En todas las cosas la hagamos de corazón como para el Señor. Es lo importante. Y David estaba con el efod de lino, yo me lo imagino súper elegante, sintiéndose bien, porque estaba acorde a la más hermosa e importante presencia, que es la presencia de Dios. Dice la palabra que él estaba delante de la presencia de Dios, pero además nos dice que él se esforzaba para danzarle a él. Se esforzaba. Y eso me gusta mucho, hermano y hermana, porque cuando nosotros nos esforzamos, nos está diciendo que pasamos el límite de lo común, que traspasamos ese nivel donde ya es cómodo y ya vamos a un nivel de esfuerzo. Vamos a un nivel de dar un poco más, de hacer un poco más, de dar la milla extra. Y eso hizo David. David se esforzó para el Señor. Ahí no dice que David danzaba de esa manera para agradarle a Israel. Dice que Israel estaba allí. Obviamente lo vieron, de hecho. Hay otro comentario en la palabra que menciona que su mujer en ese entonces también lo veía danzar. Y era tan expresivo, me imagino yo, tan expresivo de danzar para alabarle a nuestro Dios, que no pensó en quién le veía, sino solamente en agradarle a Él. Y el Señor te dice, aún en eso, en todo lo que hagas, aunque te estén mirando, aunque te critiquen,
Aunque como en este caso, si leéis la palabra, que su mujer se burlaba de él, dice la palabra que le menospreció de verle cómo danzaba para Dios. Pero el Señor te dice, aunque se burlen, aunque te critiquen, aunque no te entiendan, aunque te vean como bicho raro cuando levantas las manos, cuando le alabas de corazón, cuando lloras, te arrodillas, te derramas, cuando le dices a alguien algo bonito de parte de Dios, cuando marcas la diferencia, mostrando el carácter de Cristo, mostrando el amor de Dios, llevando la palabra, las buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Cuando haces lo que el Señor quiere que hagas, lo haces de corazón y lo haces para Él. Aunque se burlen, aunque no te entiendan, aunque te tachen de raro, de religioso, de fanático, las cosas si las haces para el Señor de corazón y las haces bien, a Él le agradará. Aún, sabes, aún cuando tú crees que no las haces bien, a Él le agrada. A Moisés le dijo, soy yo quien te hizo la boca, porque Moisés se preocupaba de cómo hablase. Decía que él era lento para hablar. Y entonces el Señor le decía, fui yo quien te puse la boca. Pero es que cuando por fin Moisés entendió que todos los recursos, que todas las formas venían de Dios, venían del Señor, Él era el que iba a hacer toda la parte fuerte. Lo único que tenía que hacer Moisés era obedecer y confiar, hacerlo para el Señor. Porque si recordamos, aun cuando Moisés se cansó, entonces habló al Señor y el Señor le dijo, mi presencia te dará descanso. Y todos sabemos, los que hayáis leído la Biblia, que el Señor puso a Aarón para que le ayudase a hablar ante el faraón y en otras cosas en la guianza del pueblo de Israel por el desierto. Y me voy por las ramas, hermanos y hermanas, pero es que tiene tanto que decir esto el Señor para ti. Y el Señor te dice, no te dejes llevar por lo que digan. No te dejes llevar si se ríen. Más bien, sigue pensando en Él. Más bien, ten tu mirada en Él, en agradarle al Señor. Y que en todo lo que hagas, lo hagas de corazón para Él.